Hoy vamos a conocer uno de los periodos más importantes de la antigüedad. Hoy vamos a viajar a la antigua Grecia. La antigua Grecia comienza en el año 1200 a.C. y acaba en el año 146, también antes de Cristo. Se situaba en el sudeste de Europa, junto al mar Mediterráneo y al mar Egeo. En este territorio, que comprendía una gran península y muchísimas islas pequeñas, nació y se desarrolló la civilización griega. Esta civilización estaba formada por un montón de ciudades, llamadas polis. Las más poderosas eran Esparta y Atenas. Cada polis se gobernaba a sí misma y era independiente del resto, aunque muchas veces se declaraban la guerra entre ellas, o bien se aliaban unas con otras para ir en contra de una tercera. En la antigua Grecia, las mujeres, los esclavos y los extranjeros no eran considerados ciudadanos libres. Solamente los hombres nacidos en las polis eran considerados así, y solo ellos eran los que debatían y decidían sobre leyes, normas y todo lo que fuera importante. Estos debates los hacían en el ágora, una plaza o asamblea que había dentro de la ciudad. Las decisiones se tomaban votando, y por eso se dice que los antiguos griegos fueron los inventores de la democracia, el sistema de gobierno que tenemos en la actualidad la mayoría de los países. Los griegos pensaban mucho y se preguntaban muchas cosas sobre lo que les rodeaba. De hecho, son famosos por desarrollar la filosofía, el arte de pensar. Los filósofos más importantes de la historia, Sócrates, Platón y Aristóteles, eran griegos. Por su sistema político y por sus filósofos, se dice que los griegos fueron la primera civilización intelectual. Para ellos, la inteligencia y el conocimiento eran importantísimos y por eso, por su gran cultura, dominaron el Mediterráneo durante siglos. Les encantaba el teatro y las competiciones deportivas. ¿Sabes que crearon las Olimpiadas? Sí, las Olimpiadas que han llegado hasta nuestros días. Seguro que alguna vez las habéis visto en la tele, ¿no? Los antiguos griegos eran politeístas. Creían en muchos dioses. La mitología griega está llena de historias y leyendas misteriosas. El dios más poderoso era Zeus, señor del rayo, y junto a él había muchos otros como Poseidón, el dios de los mares. En la mitología griega también había héroes como Hércules y Aquiles, y extraños seres como el Minotauro o las sirenas. Como habéis podido ver, en la antigua Grecia se crearon cosas que seguimos utilizando en la actualidad, como la democracia, la política, la filosofía, el teatro o las Olimpiadas. Como siempre os decimos, es fundamental conocer el pasado para entender el presente y mejorar el futuro. Incluidos el templo de Selinunte en Sicilia y el templo de Poseidón cerca de Atenas. En ese momento, el antiguo sistema de creencias basado en mitos y la guía divina seguían siendo populares, pero poco a poco algunos pensadores empezaban a encontrar otras explicaciones. Su concepción, entender el mundo mediante el pensamiento. Empezaron a observar la naturaleza detalladamente. Los nuevos científicos encontraron patrones en el comportamiento de apareamiento de las abejas y desarrollaron nuevos instrumentos para medir la circunferencia de la Tierra. Incluso diseñaron un reloj de agua. Su función, restringir el tiempo que los políticos tenían para hablar. Aparecieron las primeras máquinas, como la máquina de asignación para seleccionar y nombrar funcionarios. Las historias de dioses temperamentales ya no eran suficientes para estos eruditos. Querían entender la relación causa-efecto y desarrollar leyes científicas.
Desde el siglo VI a.C. en adelante, la sed de conocimiento se propagó a través de Grecia como la pólvora. Las escuelas del pensamiento se convirtieron en los nuevos templos, instituciones que sentaron las bases para los centros de investigación de hoy. En el siglo XVI, Roma retoma estas antiguas ideas. El Papa Julio II incluso dedicó un fresco en el que representa a los grandes filósofos en la escuela de Atenas. Uno de ellos es Sócrates, quien sondea a la gente de Atenas con preguntas incómodas y concluye: yo solo sé que no sé nada. Platón es el fundador de la primera escuela de filosofía del mundo. Su objetivo es la búsqueda de la verdad. A su derecha está su discípulo Aristóteles, quien hace historia con la invención de la lógica. Hay muchos rumores acerca de Diógenes, pero pocos hechos concretos. Por otro lado, Arquímedes se considera excepcional. Es famoso por su ingenio incluso en la antigüedad. Es precisamente por eso que le dio una misión especial. Arquímedes debía averiguar si la corona del rey era de oro puro o si se había diluido con un material más barato. Un duro reto, ya que la valiosa corona no podía dañarse. La leyenda dice que Arquímedes tuvo una idea mientras se bañaba. El sabio se dio cuenta. La cantidad de agua que se desbordaba equivalía al volumen de su propio cuerpo. Concluyó que el volumen de un objeto y su densidad se pueden calcular midiendo el agua desplazada. Arquímedes especuló que el material de la corona también se podía calcular de esta manera. Observa que un objeto con una densidad menor que el agua desplazaba más agua que un objeto del mismo peso, pero con una mayor densidad. Jubiloso de su descubrimiento, se dice que Arquímedes gritó: ¡Eureka! ¡Lo he encontrado! Y salió corriendo desnudo a la calle. Arquímedes entonces cogió la corona y un trozo de oro del mismo peso. Si la corona también era de oro puro, ambos objetos deberían desplazar a la misma cantidad de agua. Pero la corona desplazó más. Debe haber sido mezclado con otro material. Arquímedes logró resolver muchos otros enigmas. Todavía se le considera como uno de los cerebros más brillantes de todos los tiempos, y su principio de Arquímedes nunca ha sido refutado. Pero sus contemporáneos no estaban muy alejados de él. Los eruditos de la antigua Grecia diseñaron los primeros mapamundis con longitudes y latitudes. Descubrieron que la Tierra era redonda. Y Ptolomeo calculó cómo los planetas y otros cuerpos celestes orbitaban alrededor de la Tierra. La primera máquina de vapor y una bomba de agua fueron otros notables inventos. Los griegos desarrollaron armas nuevas como la catapulta y chalecos protectores para sus soldados. Arquímedes formuló las leyes de la palanca y sentó las bases de la mecánica moderna. Pero también la geometría y el álgebra se remontan a los eruditos de la antigua Grecia. Gran parte de lo que damos por sentado hoy en día se originó con las observaciones, cálculos y conclusiones de las grandes mentes de la antigüedad. Sin ellos, quizá nunca hubiera habido una cúpula para completar una iglesia. El conocimiento de los elementos que componen la Tierra y la física nuclear nunca podrían haberse desarrollado. La revolución industrial en el comienzo del siglo XIX podría no haber sucedido, y cruzar los océanos podría haber sido simplemente un sueño imposible.
En el siglo VI a.C., una reforma en Atenas cambió las vidas de todos los griegos para siempre. Alrededor de 80.000 atenienses fueron testigos de un cambio. Los griegos luchaban entre sí. Luego tuvieron que defenderse de los persas. Todos, desde los nobles a los agricultores, necesitaban defenderse seriamente del enemigo que avanzaba. Los ejércitos de las ciudades-estado reunieron miles de soldados. Pobres y ricos luchan hombro con un mismo propósito. Después de todo, su independencia estaba en juego. Atenas también construye una flota. Eran necesarios miles de remeros para mantenerlo en movimiento, los cuales eran reclutados de entre los más pobres de la sociedad. Los restos del podio de los oradores están al fondo. Este es el lugar donde los ciudadanos de Atenas solían reunirse para tomar todas las decisiones concernientes a la ciudad. Los antiguos griegos dejaron más tablas de piedra que cualquier estado anterior a ellos. Miles de decretos cincelados en piedra. Hacen referencia a todo tipo de decisiones. Proyectos de construcción. Si Atenas debería ir a la guerra, daron la máquina de adjudicaciones. Las ranuras en la parte frontal se dividían en 5 columnas. Cada columna hacía referencia a una letra del alfabeto, y cada letra representaba un grupo de candidatos. Las placas de identificación de los candidatos se insertaban al azar en las ranuras del grupo al que pertenecían. Luego se tiraban canicas blancas y negras a la máquina de adjudicación para seleccionar los nombres. La blanca significaba elegido, negra, no elegido. Las instalaciones eran extraordinarias. Los polideportivos estaban a disposición de los atletas para que entrenasen. El teatro fue también importante, aunque hoy no es tanto una actividad de masas. En la antigua Grecia, cada pequeño pueblo tenía su propio teatro, lo cual era un orgullo para sus habitantes. En el teatro de Epidauro, cada palabra se podía escuchar hasta la última fila. La estructura es famosa por su excepcional acústica. Esto se debía principalmente a dos cosas. Por un lado, a la inclinación del teatro, y por otro lado, a la proporción entre el asiento y el respaldo. Es perfecta. Por eso el público de las últimas filas también podía oír las voces perfectamente. Las frecuencias aumentan de abajo hacia arriba. Es normal que el eco se concentre aquí. Cuando nos alejamos nos damos cuenta de que el sonido cambia porque la simetría del eco cambia. El Epidauro se construyó con una acústica perfecta. Su incansable búsqueda de explicaciones conduce a los griegos a descubrir las leyes universales de la naturaleza y a sentar las bases para la ciencia moderna. Ningún otro pueblo había influido tanto en la tecnología moderna, incluso preparó el terreno para el progreso. Gracias a sus investigaciones, no solo podemos estudiar hoy el mundo, sino también el espacio. Como hoy, hace 115 años, se realizó uno de los descubrimientos más increíbles en la historia del hombre. Se encontró en una expedición un pequeño artefacto. Después de investigarlo por mucho tiempo, se supo que era algo totalmente increíble para la época. Una especie de computadora analógica, con una antigüedad mayor a 2000 años, con una exactitud y tecnología que no condice con su época. Algo sin precedentes hace pocas décadas. ¿Cómo se explica este gran misterio?
Hoy Google, por el aniversario de su descubrimiento, le dedica un doodle. Este objeto fue hallado fragmentado. Fueron necesarias varias expediciones a través de los años para conseguir lo que se tiene en la actualidad, los más de 80 fragmentos. Se halló por primera vez en 1900. En la isla griega de Simi. Gracias a años de investigación tratando de entender cómo funcionan estas partes en conjunto, se llegó a la conclusión de que este artefacto era una máquina perfectamente precisa. Se utilizaba para determinar las posiciones planetarias, predecir eclipses lunares y solares, con hasta 19 años de antelación, e incluso señalar las fechas de distintos Juegos Olímpicos. El artefacto es llamado la primera computadora analógica. Es un complejo mecanismo de relojería, compuesto de al menos 30 engranajes de bronce. La reconstrucción de este artefacto fue una tarea muy compleja. Se encontraron 82 fragmentos separados. Fue recuperado en 1900 en un antiguo naufragio cercano a la isla griega de Anticitera, supuestamente construido por científicos griegos. La datación de este elemento es de 100 a 200 años antes de Cristo. Se le suele llamar la primera computadora analógica, pero su calidad y complejidad nos dan a entender que no fue la primera. No se suele inventar el auto sin haber primero pasado por la rueda. Entonces podemos suponer que este artefacto tuvo predecesores, aún más antiguos, que todavía no fueron descubiertos. Pero volvemos a la pregunta principal. ¿Cómo puede ser que hayan existido tales tecnologías hace más de 2000 años? En la historia, muchas veces el conocimiento fue algo valorado. Se creaban grandes instituciones alrededor de este. Se intentaba preservar, acumular y estimular. Pero lamentablemente también han ocurrido épocas oscuras en la que este era prohibido, en donde se destruía cualquier pieza de tecnología, donde los libros eran quemados. Ha ocurrido muchas veces a lo largo de la historia que gran parte de la tecnología y el conocimiento fueron destruidos y tuvieron que comenzar de cero. Los estudios de la luz y la fotografía, por ejemplo, al ser destruidos tuvieron que pasar 1000 años hasta que vuelvan a resurgir de cero y repensarse las mismas preguntas. Se cree que esta puede ser una de las explicaciones de por qué nos parece que este artefacto no era adecuado para su época. La idea es que el conocimiento de esa tecnología se perdió en algún momento del tiempo. Esto porque artefactos tecnológicos que se acerquen a la complejidad y habilidad de construcción de este instrumento no aparecieron nuevamente hasta que se inició el desarrollo de los relojes astronómicos, alrededor de 1900. Al parecer el aparato había sido fabricado para explicar el universo, según por supuesto el conocimiento astronómico de la época. Se cree que este artefacto es un resumen de todo el conocimiento en materia de física, ingeniería, astronomía y matemáticas del siglo I a.C. ¿Cuál crees que es el verdadero origen de este misterioso artefacto?
La palanca es la máquina más sencilla y una de las más antiguas. Tiene sus antecedentes en Arquímedes, científico e ingeniero griego que se distinguió por su gran talento y por sus aportaciones para solucionar problemas de la vida cotidiana aplicando la ciencia. Los elementos de una palanca son tres: la carga, la fuerza y el punto de apoyo o fulcro. La fuerza se aplica en un cierto punto de la palanca y la carga se sitúa en otro. Las distancias de la fuerza y de la carga al punto de apoyo reciben el nombre de brazos de palanca. Existen tres tipos de palanca que se distinguen entre sí por la posición relativa de la fuerza, la carga y el punto de apoyo. Palancas de primer tipo. El punto de apoyo está entre la carga y la fuerza. Por ejemplo, el sube y baja, la cabeza de un martillo de orejas, las tijeras. Actividad. Apila los libros. Coloca el primer lápiz de tal forma que quede paralelo a lo largo del lomo de los libros. Introduce en forma perpendicular la punta del segundo lápiz por debajo del libro que está en la parte inferior de la pila y por encima del primer lápiz. Con la punta de tu dedo meñique, empuja hacia abajo el extremo del primer lápiz e intenta levantar los libros. Resulta muy difícil levantar solo con tu dedo meñique la pila de libros, pero resulta fácil hacerlo cuando construyes una palanca del primer tipo con los dos lápices. Palancas de segundo tipo. En este tipo de palancas, la carga está entre el punto de apoyo y la fuerza, y cuanto más largo sea el brazo de palanca de la fuerza con respecto al brazo de palanca de la carga, reducimos el esfuerzo necesario para levantar o comprimir una carga dada, como ocurre en la carretilla de mano. Otro ejemplo es la perforadora de papel y el cascanueces. Actividad. Coloca uno de los palillos por encima de tu dedo medio, en la primera articulación, y con los extremos por debajo de los dedos índice y anular de la misma mano. Intenta romper el palillo ejerciendo presión con los dedos. Ahora desliza hacia abajo el palillo de tal forma que quede entre los mismos dedos, pero más cerca de la palma. Presiona de nuevo hacia abajo y trata de romper el palillo. En la primera posición, la carga se encuentra más lejos del punto de apoyo, mientras que en la segunda se encuentra más cerca. Esto hace que la fuerza requerida para romper el palillo sea mayor en el primer caso que en el segundo. ¿Alguna vez has preguntado por qué los barcos flotan? Sí, no tiene sentido. ¿Que acaso el metal no es más pesado que el agua? Muchas veces hemos visto que un barco o estructura de cualquier material es capaz de poder seguir flotando aun cuando este es mucho más pesado que el agua. El principio que nos ayuda a poder explicar esto se llama el principio de Arquímedes. Este nos dice que todo objeto sumergido en un fluido, sea un líquido o un gas, experimenta una fuerza de empuje hacia arriba, que es equivalente al volumen del líquido desplazado. Y es aquí cuando se complican un poquito las cosas. Lo que nos quiere decir es que el barco siempre va a ser empujado hacia arriba, siempre y cuando su diseño le permite desplazar la mayor cantidad de agua. En otras palabras, si tenemos un bloque de metal de 1 kilogramo y lo sumergimos en agua, este siempre se hundirá. Más, si podemos moldear dicho bloque para formar una figura mucho más larga y ancha, esta desplazará mayor cantidad de agua y así podrá flotar. Por ello, los fabricantes de barcos deben tener en cuenta que el peso del mismo barco sea igual al volumen de agua desplazado. Y esto, ¿cómo lo van a hacer? A través de su diseño y de esta fórmula. Así que, ahora ya lo sabes, porque flota un barco es por la misma forma que tiene. Así también cuando hagas tu barquito de papel, ocupes el principio de Arquímedes y igual nada lo hunda. What priests of all these religions needed was magic,
And that's just what Heron could provide. He described his magical device simply as Machine Number 37. We would call it automatic doors. The idea was simple but brilliant. As a priest and congregation approached their temple, the doors would magically open to welcome them inside. In front of the huge closed doors of the temple, the priest would theatrically step forward and light a fire on an altar by the doors. Beneath this altar, an amazing array of pipes, containers, and weights would then swing into play, unbeknown to the expectant congregation. Water flowed unseen into buckets that counterweighted the huge doors. Above ground, the priest might now make a final offering on the fire as the heat drove the hidden mechanism below. Then suddenly, as the counterweights filled, the doors slowly creaked open, as if the gods were pleased with the sacrifice. A fantastic finale was provided by the sounding of a fanfare as the mechanism blew compressed air through a trumpet. To Heron, it was simply mechanics, but to the congregation, it was a miracle. El legado de Pitágoras. En mitad del maravilloso mar Mediterráneo se encuentra Samos, una pequeña y pintoresca isla salpicada de estructuras misteriosas. El macizo de Ampelos alcanza los 266 metros de altura sobre el nivel del mar.
Escondido entre estas montañas un túnel clandestino, cavado hace 2500 años por un pueblo ancestral. Este túnel, que tiene una longitud de 1036 metros, fue tallado de la dura piedra caliza. A pesar de que fue perforado cuando la tecnología tuneladora era inexistente, se creó como una línea recta casi perfecta. El primer túnel de la historia de estas características. Yo lo considero una proeza extraordinaria porque no tenían instrumentos topográficos, no tenían perforadoras, así que todo esto fue cincelado a mano. Y si vamos al túnel y miramos dentro, podemos darnos cuenta de lo realmente asombrosa que es esta obra de ingeniería. ¿Cómo es posible que una gente de hace 2 milenios supiese hacer un túnel lineal excavando un agujero en dos extremos opuestos de una montaña? Esta es la historia secreta del triángulo rectángulo, contada por un recóndito túnel griego de tiempos antiguos. Los triángulos de Samos. El mar Egeo es un brazo del Mediterráneo oriental, salpicado con más de 400 islas. Esta es la cuna de la antigua civilización griega, y en su vía de entrada nos encontramos la isla de Samos. Samos es en la actualidad uno de los lugares preferidos por los griegos para pasar el verano, una isla afamada por su abundante y delicioso pescado. Aquí vienen turistas del mundo entero a disfrutar del sol y del profundo mar azul. La invasión de visitantes jamás se detiene. Según el antiguo historiador griego Heródoto, el puerto de la isla tenía un rompeolas submarino que servía para derrotar a posibles invasores. Desafortunadamente, hoy no podemos encontrar restos de aquella estructura. Otro de los misterios de esta isla es el Ereo, construido hace 2600 años. Samos era entonces el centro espiritual de los griegos en su culto a Hera, la esposa de Zeus. Fue el tirano Polícrates el que construyó esta gigantesca estructura en Samos. Polícrates el tirano, conocido tanto por su astucia como por su crueldad, consolidó su poder a través de un golpe de estado. Se dice que el famoso matemático Pitágoras abandonó la isla porque no podía soportar el brutal gobierno de Polícrates. Y sin embargo, la huella de Polícrates en la historia va más allá de su crueldad. Fue también un gran defensor de la ciencia y la cultura. Esto es evidente gracias a estructuras como el Ereo o el túnel de Eupalinos. Por aquel entonces, el Mediterráneo era la ruta comercial principal para conectar 3 continentes, el sur de Europa, Asia Occidental y el norte de África. Anclada en el mar Egeo, Samos estaba en un punto clave del Mediterráneo. Sus altas montañas convertían a la isla en algo así como una fortaleza natural. A la hora de construir los muros de su castillo, Polícrates el tirano sacó provecho de la geografía de la isla. En Samos, aquí y allá, se pueden ver los rastros de estas estructuras. El muro del castillo y la atalaya miran hacia el mar. Desde este castillo, Polícrates llegó a alcanzar la supremacía marítima sobre el mar Egeo. Samos está envuelta en un muro de 6 kilómetros de longitud. Aquí se pueden encontrar 3 de las maravillas que descubrió el antiguo historiador Heródoto. El muro del castillo nos lleva a una sigilosa entrada que nos conduce bajo tierra.
Una vez que entramos al estrecho pasadizo nos encontramos el túnel de Eupalinos, construido hace 2500 años por la gente de Samos. Con una altura y una anchura de 2 metros, es evidente que fue realizado por manos humanas. En la base de este túnel, un cauce subterráneo de agua. El agua fluye a lo largo de este conducto durante 1 kilómetro hasta llegar al castillo. ¿Con qué intención pretendían llevar agua al castillo utilizando este canal artificial? La ciudad de Samos estaba situada justo en la costa. Cada vez tenía más habitantes y por lo tanto cada vez necesitaban más agua. En las montañas del norte había agua de sobra. Así que la cuestión era cómo llevar esa agua a la ciudad. Pero para transportar agua desde el húmedo norte de la isla, tenían que superar un obstáculo importante. Justo a mitad de su camino se encontraba el macizo de Ámpelos, un farallón de 266 metros de altura. Esta rocosa colina causó considerable inquietud y estrés a Polícrates. Abandonar la aldea fortificada que había dentro del castillo y trasladarse al otro lado de las montañas significaba rendir una importante ubicación estratégica. La única opción, decidió, era traer el agua de más allá de las montañas. La isla de Samos, en su época de mayor apogeo como centro comercial, fue objetivo de incontables intentos de invasión. Y en momentos de invasión es muy importante tener una fuente de agua. Si te quedas sin agua potable, no tienes otra opción que rendirte. Finalmente, Polícrates decidió perforar un túnel debajo de las formidables montañas. Su objetivo era transportar agua desde Agíades, una fuente de agua en el norte, al castillo emplazado en el sur. El túnel acabaría teniendo una longitud de 1036 metros. Realizar una perforación de esa longitud en línea recta y crear un cauce subterráneo de agua era una empresa colosal. La construcción comenzó conectando los lados sur y norte del macizo de Ámpelos. Y sin embargo no queda constancia escrita de que el túnel fuese construido hace 2500 años por el pueblo de Samos. El origen de la palabra medición puede ser la etimología de la geometría. Geo en griego significa tierra y metría viene de medida. Incluso si nos vamos tan lejos como al Asia Oriental, geo en chino se pronuncia kia, mientras kiaak en coreano significa el estudio de la tierra. En otras palabras, la medición de la tierra quedó expresada como geometría. La cuerda pudo haber sido el más básico de los instrumentos para medir longitud. Y la cuerda evolucionó hacia las reglas y los compases. Mesopotamia está considerada otra de las cunas de la civilización. Es aquí, en el sur de Irak, donde podemos encontrar rastros de antiguas matemáticas. Mesopotamia quiere decir literalmente la tierra entre dos ríos. Era el emplazamiento entre los ríos Tigris y Éufrates de una antigua civilización. A 180 kilómetros de la capital iraquí de Bagdad, en dirección sur, está Nippur, un importante centro religioso de la antigua Mesopotamia. Cuando se descubrieron estas reliquias, tuvimos la oportunidad de acercarnos un poco más a la civilización mesopotámica. Aquí se hallaron más de 50.000 tablillas de arcilla. El papiro, usado frecuentemente en Egipto, no duraba mucho.
Pero las tablillas de arcilla sí poseían una mayor durabilidad, por lo que se convirtieron en fuente principal de conocimiento sobre religión, ciencia, leyes y otros aspectos de la antigua civilización. La Universidad de Yale en Estados Unidos hospeda varias tablillas de arcilla que contienen información sobre antiguas matemáticas. Una de ellas es una placa etiquetada IBC 7289. El profesor Christopher Agnanostekis está especializado en la investigación de las matemáticas de la antigua Babilonia y siente un interés especial por averiguar cómo midieron los antiguos babilonios la longitud de un segmento en una figura que forma parte del IBC 7289. Esta tablilla de arcilla fue utilizada por los babilonios como cuaderno de matemáticas hace 3700 años. Representa la longitud exacta de una línea diagonal a través de un cuadrado con una longitud de lado de 1. ¿Cuál era el propósito de esta información? Yo creo que formaba parte de la educación general. Al igual que hoy en día, se supone que debes saber algo de matemáticas. Pero no todo el mundo tenía que aprenderse esto. Eran básicamente los escribas, la gente que escribía cosas, que llevaba contabilidades y gente implicada en el comercio. De vuelta en Grecia, en la isla de Samos hay algo que nos revela el conocimiento matemático de este pueblo antiguo. Es el mismo Ereo. La UNESCO reconoció las ruinas de esta amplia estructura de hace 2600 años como patrimonio de la humanidad. Para llegar a construir un monumento tan gigantesco como este, los antiguos habitantes de la isla de Samos necesitaron tanto técnicas de medición como conocimiento matemático. Utilizando técnicas de infografía podemos imaginar el aspecto del Ereo cuando fue construido. La forma tan segura en la que construyeron una estructura tan enorme como esta, utilizando únicamente columnas y vigas transversales, es un misterio. En Samos comenzaron la tarea de 15 años de perforar el túnel de Eupalinos. Era una época muy anterior a la invención de los equipos tuneladores. El esfuerzo entero dependía de cinceles y manos humanas. Se dibujaron los planos. La idea era comenzar en ambos lados de la montaña. El problema era cómo encontrarse en un mismo punto, a mitad del túnel. Bueno, nadie está muy seguro de cómo lo hicieron. Una de las suposiciones es que lo consiguieron utilizando el método de Herón. Si trabajas con el método de Herón, se necesita muy poca geometría. Tienes que conocer el concepto de semejanza de los triángulos rectángulos y un método preciso de construir ángulos rectos. Para crear un túnel comenzando en ambos extremos, utilizaron el concepto de semejanza de triángulos rectángulos. ¿Qué sabía este pueblo antiguo sobre los triángulos rectángulos? Triángulos con un ángulo de 90 grados. El conocimiento humano se extiende a través de la palabra escrita y así se traslada a generaciones posteriores. El papel que lleva la palabra escrita viaja a través del tiempo y su pasajero es el conocimiento. Existe de hecho una pequeña parte de un papiro que milagrosamente ha viajado a través del tiempo. En 1858, Henry Rind, un coleccionista de antigüedades, compró un rollo de papiro en Tebas, Egipto. Más tarde acabaría siendo conocido como el papiro Rind. Este antiguo papiro, que se calcula puede tener 3600 años,
Es el libro de matemáticas más antiguo jamás escrito y hoy forma parte de la colección del Museo Británico. El papiro es una planta juncácea que crece en las pantanosas aguas a orillas del río Nilo. Los antiguos egipcios cultivaban papiro para confeccionar una especie de papel, también llamado papiro. Para fabricar esta forma temprana de papel, los egipcios recogían los tallos de papiro, los deshilachaban y los deshacían. Poco a poco juntaban los tallos unos junto a otros en una cuadrícula y los martilleaban hasta esparcirlos uniformemente. Los colocaban en marcos como este para después dejarlos debajo de grandes piedras donde se secaban. Una vez seco y aplanado, el papiro estaba por fin preparado para escribir en él. En este papiro registraron los egipcios todo su conocimiento. El papiro Rain está escrito utilizando una escritura hierática determinada por la tradición religiosa y no por los más comúnmente conocidos caracteres jeroglíficos. El escrito comienza diciendo: esto está copiado de un libro de matemáticas escrito hace 2 siglos por el escriba Ames. El papiro contiene 87 problemas matemáticos y sus respuestas. La pregunta 51 trata sobre la medición del tamaño de un área triangular de tierra. Para medir el tamaño de un triángulo isósceles, el documento indica que primero hay que dividirlo en 2 triángulos rectángulos. Posteriormente se desplaza uno de los triángulos rectángulos resultantes hasta crear un rectángulo. Hace 3.800 años ya había gente que sabía esto. Se puede medir el área de cualquier triángulo dividiéndolo en 2 triángulos rectángulos. Un triángulo rectángulo te ofrece casi toda la información que puedas necesitar sobre triángulos. ¿Qué motivaba a este pueblo antiguo a entender los triángulos? ¿Qué planeaban hacer? Junto a Samos, Mileto era una de las ciudades-estado más desarrolladas de la época. Ciudad portuaria, prosperó como centro del antiguo comercio marítimo. Pero este antiguo y floreciente puerto ha dejado de ser una ciudad portuaria. El sedimento del río Menderes fluyendo hacia el mar Egeo fue cubriendo gradualmente el suelo del fondo marino situado junto al puerto, convirtiéndolo en totalmente inservible. Sin su puerto, Mileto ha dejado de ser la antigua gran ciudad que llegó a ser. Las ruinas de los grandes proyectos de construcción que salpican la zona son un testamento del maravilloso centro cultural que fue en su día. Como centro de comercio del mar Egeo, Mileto disfrutó de riqueza y prosperidad. Al mismo tiempo, también se convirtió en un centro para el conocimiento y el estudio.